Estudiantes, vamos a iniciar la clase del 23 del 2 de Química Orgánica, vespertina, sección única. Bienvenidos, que estén todos bien, sus familias, espero que ya estemos normalizándolos, ¿verdad? Como ya les he recalcado, acuérdense de la asistencia, porque no sé si lo vayan a hacer o no, pero acuérdense de que a nosotros nos informaron que el 80%, si no tienen 80%, no pueden hacer. Y varios de ustedes faltan, a veces vienen, a veces no vienen, y entonces eso puede traerles problemas y después no se van a estar quejando. Ya a partir de mañana voy a ver quiénes tienen 80% de asistencia y los voy a dejar entrar automáticamente. A los que no, pues no los dejo entrar, lo que tienen que pedirme autorización como una medida de premio a los que han venido a la mayoría de lo que es el curso. Entonces hay varios que tienen muy baja la asistencia, no sé qué van a hacer, ¿verdad? Entonces, pero eso yo se los dije desde febrero y no, hay algunos que no han tomado cartas en el asunto. Bueno, entonces vamos a seguir donde nos quedamos, chicos, que fue la nomenclatura. ¿No sé si hay alguna duda? Bueno, lo que les puse yo ahí en el Classroom es de que pusieran solo el primer nombre y el primer apellido. Los que puedan hacerlo, háganlo, porque ahí me estaban contando que algunos profesores le han pedido que pongan todo su nombre. Ahí ya no puedo hacer nada, pero los que no tengan esa, porque después me causa problemas a la hora de calificar, ¿verdad? Porque cuando ponen un montón de nombres, resulta que el Classroom clasifica el segundo nombre como que fuera apellido, pues ese es el problema. Entonces así no puedo yo tener una lista bien ordenada. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces lo último que vimos fue que ya después de darle nombre a lo que es la cadena carbonada y a los sustituyentes, pues tenemos que poner un orden alfabético para los sustituyentes. Bueno, ahí fue donde nos quedamos. Vamos a hacer más ejemplos. Ahorita vamos a entrar a ver cómo le damos nombre a los sustituyentes como cadena carbonada. Eso es muy importante, chicos, porque eso nos va a decir o nos va a organizar mentalmente. Bueno, vamos a tratar el problema de una forma analizando lo que son los isómeros. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ciclo decano, que ese sería nuestro nombre base, ¿verdad? Ciclo decano. Ese sería nuestro nombre base de ese compuesto. Bueno, entonces, por favor, vamos a ver ahora los que tienen 3, ¿verdad? Entonces los que tienen 3 solo tienen 2 isómeros, tienen el lineal y tienen 1, 2, 3, solo tienen el lineal, no tienen otro, ¿verdad? Como isómero. Entonces, lo que tenemos que entrar a analizar de este es únicamente clasificar los tipos de ¿se acuerdan también de llenar la asistencia, jóvenes? Porque las y media cierro él. Entonces vamos a analizar ahora. Cuando tenemos una rama de 3 podemos tener varias posibilidades. Entonces tenemos un sustituyente de 3 carbonos. Entonces en este caso se dan cuenta ustedes de que yo tengo tengo 2 carbonos primarios y un secundario. O sea que, ¿qué quiere decir? Que ese isómero tiene 2 formas de unirse a la cadena carbonada. Entonces, fíjense pues, si se une por cualquiera de los carbonos primarios, me va a dar el primero. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar el lineal.
¿Ok? Entonces, por favor, ahí se acuerdan de poner bien su nombre. Por ejemplo, Wendy tiene al revés su nombre. Su nombre no puede ser Os López, no. Tiene que ser Wendy y de ahí Os. ¿Ya? Entonces, por favor, los que puedan poner el nombre, por ejemplo, Magdalena solo pone M. Tiene que poner Magdalena Pedro. ¿Ok? ¿Está claro o no? Entonces, solo ponen su primer nombre y su primer apellido, para que no tenga problema yo el manejo de los datos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que para el de 3 puede ser entonces, si se une a cualquiera de los carbonos primarios, me va a quedar lineal como este que está puesto ahí. Como este. Bueno, entonces, se dan cuenta que cómo me va a nombrar a este. Pues entonces, ahora voy a unirme al carbono primario. Se dan cuenta que esto es la cadena principal, que sería el ciclo de 10. Entonces, ahora, ¿cómo lo nombro? Pues lo nombro igual como que fuera una cadena carbonada. Como tiene 3 carbonos, sería propano, y como es lineal, sería propilo, y cuando lo pongo en la cadena sería propilo. Ahora aquí tengo cuando se une a un carbono secundario. Cuando se une al carbono secundario, se dan cuenta que ahora la cadena carbonada principal. Se dan cuenta que no toco para nada el carbono de la cadena carbonada. Toco únicamente el carbono de la rama. Entonces, ahora, cuando yo me uno en un carbono secundario, se dan cuenta que la cadena principal es 1,2 para la izquierda o 1,2 para la derecha. Para la derecha y para la izquierda. Puedo agarrar cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cadena principal es de 2. Entonces, ¿cómo se va a llamar eso? Entonces, fíjense pues, en el caso de cuando tiene esta linita, quiere decir de que va a estar unido a la cadena carbonada. Entonces, fíjense pues, ahora, cuando tenga la terminación esta, que nosotros le denominamos cola de pescado, el sustituyente se va a llamar iso. ¿Ok? Entonces, en este caso, como es de 3, se llama isopropano. Vamos a seguir viendo si le aumentamos un carbono, pero siempre sigue la cola de pescado. 1, 2, 3, 4. Se dan cuenta que estos son los carbonos de la rama. Entonces aquí tiene otra vez la rama de pescado, pero la cola de pescado, y a este se llamaría isobutano. Ahora, y lo vamos a ver después otra vez, si yo tengo la cadena principal 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí lo puse en mano. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tiene 6 carbonos y siempre tiene acá la cola de pescado. A todos esos se les llama iso. Si tiene 3, isopropano. Si tienes 4, isobutano. Si tiene, en este caso tiene 6, isohexano. Ese sería el nombre común. Y este nombre común es aceptado por YUPAC. O sea que si ustedes le ponen isopropano a este, está correcto. ¿Ya? Pero no es YUPAC puro. Bueno, ahora, ¿cómo le pongo yo YUPAC puro? Entonces, fíjense pues. Podemos ver que este sustituyente, acá, lo vamos a hacer más grande. Y acá tiene la cadena carbonada. Bueno, entonces,
para nombrarlo como Yupac puro tengo que determinar la cadena carbonada más larga. Entonces, en este caso, sería para arriba o para abajo. Sería de 2. 1, 2. Pero se dan cuenta de que este no es lineal, lo que tiene una rama. Y por eso, sería un sustituyente sustituido. Así se le llama a este. Porque no es un sustituyente simple cuando yo tengo, por ejemplo, este. Cuando yo tengo este sería un sustituyente simple porque no tiene sustituyentes. ¿Ya? Es una cadena recta. Y por eso aquel se llama propano o propil, ¿verdad? Entonces ahora se dan cuenta de que tiene este sustituyente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago para ponerle el nombre? Bueno, primero le pongo paréntesis. Así significa que es un sustituyente sustituido. Bueno, luego de eso, ¿cómo se llama la cadena principal? Tiene 2, ¿cómo se llamaría? Se llamaría etil. Ahorita ya se deberían de saber los primeros 20. Si no se saben ni siquiera los 10 primeros, están muy mal y se van a quedar atrasados. Bueno, entonces pongo al final el nombre de la cadena base y luego yo pongo donde está este sustituyente. Entonces este está en el carbono 1 y es de solo un átomo, entonces sería metil. Entonces, ¿cómo se llama este? Entre paréntesis 1-metil etil, y aquí tendría que ir el número en la cadena. Y a este se le llama sustituyente sustituido o complejo también se le llama. ¿Ok? Y este nombre se denomina Yupac puro. Y cuando yo les pido Yupac puro, me lo tienen que poner con este nombre. Ahora, si yo les pido nombre correcto, me podría poner isopropil, ¿verdad? Le podría poner isopropil. Bueno, no sé si está claro eso, jóvenes. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces terminamos con el de 3. Vamos con el de 4. Bueno, con el de 4. ¿Sí? Eso no se tiene que. El que y metil no se colocan en orden. No. ¿Vio como quién fue el que puse primero? ¿El etil? Bueno, ¿y por qué puse primero el etil? Ahí está lo que no. Ahí fue lo que no entendió. ¿Por qué puse primero el etil? A ver quién le explica a su compañera por qué puse primero el etil. Porque es la cadena más larga. Porque es la cadena más larga. La cadena más larga es de 2. ¿Ya? Aquí estoy nombrando como que fuera una pequeña estructura orgánica. ¿Ya? Todo lo que esté aquí, adelante, sí lo tengo que poner en orden alfabético. Pero este sería el nombre base. Este sería el nombre base de el sustituyente sustituido. Por esto no lo voy a poner antes de metil, ¿ya? ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Bueno, vamos a seguir y va a entender más. Vamos a dar otros ejemplos. Bueno, entonces ahora ya vimos el de 3 solo tiene una estructura. Ese es el más fácil. Entonces ahora miremos el butano. El butano ya tiene más isómeros. Entonces, el butano tiene, fíjense pues, tiene el N-butano. ¿Qué otro tiene, jóvenes? Tiene el isobutano y tiene el isobutano no, tiene 2, ¿verdad? El N-butano y el isobutano y N-butano. Esos son los dos que tiene. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otra vez el análisis.
Ahora, ¿cuántos primarios tiene, jóvenes? El N-butano, ¿cuántos primarios tiene? Y secundarios. A ver, eso ya está para el examen, ¿va? ¿Cuántos carbonos primarios tiene este? Dos. Tiene este y tiene este. ¿Cuántos secundarios? Dos. Dos secundarios. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir de que este va a tener dos diferentes formas de unirse. Bueno, entonces vamos a analizar este. Miremos pues. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan el concepto de lo que es los tipos de carbono. Ahí tenemos, ¿verdad? Carbono primario y carbono secundario. Bueno, ahora, si la cadena unida se une por un carbono primario, se dan cuenta ustedes como está puesto ahí. Entonces, ¿cuál es el número de carbonos de la cadena de la rama? ¿Cuál sería el número de carbonos? A ver, pues ahí están los números, jóvenes. No sé. 4. Tiene 4. Entonces se dan cuenta que yo debo de contar con el carbono que está unido a la cadena, no el carbono de la cadena. Entonces acá tengo 1, 2, 3 y 4. Bueno, sería derivado del butano, por lo cual sería N-butil o solamente butil. Este no tiene nombre común. Este es el nombre ya IUPAC. Bueno, para ver un ejemplo, acá tengo, por ejemplo, el ciclo de 6, en este caso es la cadena principal, ¿verdad? Y entonces se llamaría ciclo hexano. Este es un sustituyente y el número que tiene ahí, pues tiene que ser el 1 porque ese no tiene más sustituyentes. El carbono 1, ¿verdad? Sería digamos, no es el carbono 1, perdón. Es el carbono 1, pero de la cadena principal, ¿verdad, jóvenes? Porque tengo que nombrar la cadena principal. Como ahí está el sustituyente, ahí le pongo 1. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos carbonos tiene? Pues ahora tengo que contar. Voy a contar con otro color. Entonces la cadena tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿se dan cuenta que aquí está bien el nombre o no? No, debe decir butil. Debe decir butil. ¿Está claro? Bueno. Ahora miremos cuando se une al carbono secundario. Entonces ahora miren cómo queda la cadena principal. ¿De cuántos átomos? ¿De cuántos átomos queda la cadena principal, jóvenes? De 3. De 3. Se dan cuenta que aquí se unió a un carbono secundario de esto. Entonces me queda 1, 2 y 3. Bueno, entonces acá venimos y se dan cuenta que este va a ser un... Vamos a ver, 1, 2, te puse uno de más. ¿Ok? Este va a ser un sustituyente sustituido. Se dan cuenta que la cadena principal sería de 3. 1, 2 y 3. Y en el carbono 1 tienen este sustituyente. Bueno, entonces, ¿cómo le pongo el nombre? Pongo el paréntesis. ¿Qué pongo al final? ¿Qué pongo al final? ¿Cómo sería? Llamaría por la cadena de 3, jóvenes. A ver, pues. Propil. Se tendría que llamar propil. Ese sería el nombre base. Bueno, ahora ¿en dónde tengo el sustituyente? En el carbono 1. En el carbono 1 y tiene un carbono, por lo cual, ¿cómo se va a llamar? Metil. 1-metil. ¿Ok? Entonces el nombre de IUPAC puro sería este. IUPAC puro. Ahora, ¿cómo le nombro ahora? No tiene
sí tiene nombre común, que sería sec, butilo. ¿Y qué significará el sec? A ver, joven. ¿Qué significará el sec? ¿Qué carbono es, joven? ¿Qué carbono me estoy uniendo, jóvenes? Lo acabamos de ver. ¿A qué carbono me estoy uniendo? A un carbono secundario. Bueno, y ese sec no será de secundario. Sí. Bueno, entonces eso significa que este se unió a un carbono secundario. Pero ¿qué problema tiene este? Que este tiene dos carbonos secundarios. Entonces, esto no me dice a qué carbono se unió. ¿Se dan cuenta? Entonces, este no lo acepta IUPAC. O sea que aquí solo tienen como nombre correcto el sustituyente sustituido. Bueno, entonces, eso sería para el primer isómero, N-butano. Entonces ahora acá, ¿cómo le debo poner? Bueno, la cadena principal acá sería el ciclo de 6, está en el carbono 1, y acá se dan cuenta de que la cadena tiene principal es de 3, por eso se llama propil, y luego en el 1 tiene un metilo. Ahí me faltó un guión. Entonces se llamaría 1 porque está en la posición 1 de la cadena principal, que es el ciclo metil, entre paréntesis propil, ciclohexano. Bueno, ahora miremos el otro isómero, que es el isobutano. Bueno, entonces el isobutano, ¿qué tipo de carbonos tiene? El isobutano, ¿qué tipo de carbono tiene, jóvenes? Primarios, ¿cuántos primarios tiene? El isobutano, el que está aquí, mam. A ver, ¿cuántos primarios tiene? Los tres son primarios. 1, Tres primarios. 2 y 3. Y ahora, ¿secundarios tiene? ¿Tiene secundarios? No. ¿Y qué es este carbono? Terciario. Terciario. Entonces se dan cuenta que aquí va a tener dos tipos de uniones. Se puede unir al carbono primario o se puede unir al carbono terciario. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a unirlo a la cadena carbonada por el carbono primario. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces se dan cuenta que aquí tengo la unión, ¿verdad? Y va a ser a un primario, o sea que a cualquiera de esos. Luego de eso, ¿qué va a haber? Luego de eso va a haber un terciario. Bueno, ese, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Tiene cola de pescado o no tiene cola de pescado? Sí. Acá está la cola de pescado. Entonces, ¿cómo se llama el nombre común? Iso. ¿Iso qué? Porque ¿cuántos átomos de carbono tiene? Isobutil. No, bueno, sí. Se llama, como sustituyente, se llama isobutil. ¿Ok? Ese sería el nombre común. ¿Y ese lo acepta o no lo acepta IUPAC? Ya dijimos eso. ¿Lo acepta o no lo acepta IUPAC? No. Sí lo acepta, sí lo acepta. Bueno, eso lo tienen que aprender, jóvenes. Bueno, ahora, ¿cómo lo nombro como sustituyente sustituido? A ver. Cadena base, ¿cuántos carbonos va a tener? 3. 1, 2 y 3, ¿ok? Luego, ahora tiene un sustituyente en el carbono 2. Bueno, entonces, ¿cómo le pongo el nombre, jóvenes? ¿Cómo le pongo el nombre? ¿Cuál sería el nombre base? Propil. Sería propil. ¿Se dan cuenta que por eso le pongo primero eso? Bueno, y ahora el sustituyente, ¿qué carbono lo tengo? 2. En el 2.
¿Y de cuántos átomos es? 1. Entonces, ¿cómo se llama? Metil. Metil. Y no. Entonces, este sería el UPAC puro. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ir viendo cómo vamos desarrollando. Eso lo van a tener que hacer en su tarea, pero con el de 6. Entonces, fíjense pues, ahí tenemos este, pero ahí nos falta uno, ¿eh? Ya vimos el primario. Ahora, ¿qué tenemos que ver, jóvenes? Nos vamos a unir ¿a cuál? El terciario. Al terciario. Entonces se dan cuenta que ahí está la cadena carbonada y me voy a unir a este. Bueno, entonces me va a quedar así, ¿va? ¿Cómo va a quedar? Miren, vamos a ver. Terciario me va a quedar así, pura pata de gallo. Bueno, entonces ahora este, ¿cómo se llama? Igual que el anterior, el nombre común sería terbutilo. Ese sería nombre común. Bueno, este nombre común, ¿qué significará el ter? Porque es un carbono terciario. Ok, entonces en los libros también les ponen tert o también les ponen terc. Esas son las formas que ponen terciario. Entonces, fíjense pues, este nombre sí es aceptado. Únicamente el terbutilo es aceptado por UPAC, porque ahí no hay otra forma de ponerlo unido, ¿verdad? Porque solo tienen un carbono terciario. Bueno, fíjense pues. Entonces sí es aceptado por UPAC, sí lo pueden utilizar. Ahora, ¿cómo le pongo como sustituyente? ¿Cuál sería la cadena carbonada más larga? ¿Cuál sería la cadena carbonada más larga? El de 2 carbonos. Entonces puedo agarrar la recta, va 1, 2. Puedo agarrar para arriba, puedo agarrar para abajo, da lo mismo. Bueno, entonces ahora se dan cuenta de cuál sería el nombre base entonces. ¿De cuál sería el nombre base? ¿De 2 carbonos cuál sería? Etil. Es etil. Y ahora el sustituyente, tengo 2 sustituyentes, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo pongo? Entonces lo pongo 1,1 y de ahí pongo el guión. ¿Y qué pongo? Dimetil. ¿Y por qué pongo dimetil? Porque tiene 2 metilos. A veces a ustedes se les olvida poner eso. ¿Ok? Y entonces, ojo, este sería el UPAC puro. Y entonces acá el terbutilo sí es aceptado. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Entonces, tenemos el ejemplo para el primario, que se puede llamar isobutil ciclohexano, sería en posición 1, es correcto, y también tiene el nombre 1-metil, entre paréntesis, propil. Se dan cuenta que no es necesario poner el 1, si quieren no lo ponen. Ahora, cuando es a 2, 3 o 4, ahí sí lo tienen que poner. Bueno, luego de esto, ciclohexano. Se dan cuenta que estos dos nombres son correctos porque UPAC acepta isobutil. ¿Ok? Pero no acepta, por ejemplo, el secbutil. Bueno, entonces ahora, jóvenes, si ya llenaron la lista, porque ahorita la voy a cerrar. ¿Ya llenaron la lista, jóvenes? ¿Alguien que falte? Bueno, apúrese pues porque ya voy a cerrar. Ya siempre les repito que deben estar pilas con eso, solo entran y llenan su... ¿Ya llenó?
¿Ya llenó? ¿Ya llenó el que dijo? Bueno, bueno, apúrese pues porque tampoco me va a tardar un año para hacer eso. Bueno, entonces, se dan cuenta que aquí sí acepta el terbutilo y acepta pues el Yupac puro, si lo acepta. Bueno, ¿ya llenó usted o voy a cerrar? Mejor cierre, es que no me carga el enlace. Bueno, entonces ahí sí lo siento mucho porque... Bueno, entonces, en este caso sería se da cuenta que el Yupac puro sería 1,1-dimetiletil, ese sería el Yupac puro. Y entonces acá tengo el Yupac, perdón, ahí está mal, miren, ahí puse no aceptado, pero sí es aceptado, ahí lo corrigen. El terbutilo sí es aceptado porque no tiene otro carbono terciario, o sea que ahí no tiene que haber clavo. Bueno, vamos a ver pues. Ahora vamos a ver el pentano. Ahora el pentano, ¿cuántos isómeros tiene? Ya tiene más isómeros, porque acuérdense ustedes, a mayor cantidad de carbonos, mayor cantidad de isómeros. Entonces con el pentano, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el lineal, ¿va? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Ese sería el N. Bueno, de ahí vamos a tener el ISO. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y le ponen la cola de pescado. Este sería el ISO. Y de ahí van a tener el neo, que sería equivalente al terciario, al terciario primero. Entonces tendrían el 1, tendrían 1, 2, 3, 4 y 5, la pata de gallo. Este se llamaría neo. N, pentilo, iso, pentilo y neo. Bueno, sería pentano, ¿ah? Neopentano, isopentano y neopentano. Esos serían los isómeros. Vamos otra vez a analizar cada uno de ellos. Bueno, miremos pues. Entonces el N-pentano tiene 2 primarios y tiene 3 secundarios. Miremos cuando se une. Se da cuenta que cuando se une sería de 5 carbonos y se llamaría N-pentil o solamente pentil. Por ejemplo, en este caso sería el 1-pentil ciclohexano. Bueno, ahora miremos cuando se une a un carbono secundario. Se dan cuenta que aquí comienza el problema de que tiene 3 carbonos secundarios. O sea que se pueden dar 2 uniones. Entonces fíjense pues. Acá tienen primario, acá tienen primario, acá tienen secundario, secundario y secundario. Entonces miren pues, esto es cuestión de experiencia. Estos 2 secundarios son equivalentes, ¿verdad? Esos 2 son equivalentes, pero este que está acá es diferente. ¿Por qué? Porque este va a estar en el centro. Se dan cuenta que cuando está en el centro va a ser diferente. Y entonces ahí es donde viene el problema, por lo cual Yupac ya no acepta esos nombres SEC. Bueno, ahora miremos cuando yo lo estoy, fíjense pues, lo estoy uniendo a cualquiera de estos 2 secundarios que están pegados al primario. Entonces ahora miren qué es lo que pasa. Ahora la cadena principal, ¿de cuánto me quedó? La cadena principal, ¿de cuánto me quedó? 4. De 4, 1, 2, 3, 4. O sea que el nombre base, ¿cuál sería? Pongo paréntesis, ¿cuál sería el nombre base? Butil. Sería butil. Se dan cuenta que pongo butil. Bueno, y ahora, ¿en qué carbono tengo el sustituyente? ¿En qué carbono? En el carbono 1, ¿ok? ¿Y de cuánto es el sustituyente?
de uno. Entonces sería 1-metil. Entonces sería entre paréntesis 1-metilbutil. Ese sería el nombre IUPAC. Bueno, el secbutilo no lo acepta IUPAC. Ahora miremos cómo debo ponerle el nombre entonces. Sería, en este caso otra vez sería el pentilo, el ciclopentano sería el nombre base, y este sería el sustituyente. Bueno, entonces ¿cómo le pongo? Le pongo 1-metilbutil ciclopentano. Y miren, acá lo puedo poner en el otro carbono secundario, en el que está en el centro. Y miren, la forma de la rama es diferente. Ahora miren, si lo uní al carbono secundario, a este carbono secundario del centro, ¿con cuántos carbonos me quedó ahora la cadena principal? 3. Con 3, ya sea así recto o para arriba. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál sería el nombre base del sustituyente sustituido? Propil. Entonces, entre paréntesis al final iría propil. Y luego, ¿en qué carbono? En el carbono 1 tengo este sustituyente. ¿De cuántos carbonos es? 2. Entonces, ¿cómo se llama? Etil. Entonces sería... No, etil. Entonces fíjense, pues ahí está malo, ¿verdad? No está bien, 1. Entonces sería 1-etilpropil. Ese sería el nombre IUPAC puro. Acá el secpentilo no lo acepta IUPAC, por lo cual el nombre correcto sería, ahí me faltó un guioncito. El nombre base sería ciclopentano, entonces sería 1-etilpropil. Ahora tengo el otro, no sé esa cosa que salió ahí usted. Tengo el otro isopentano. El isopentano, ¿qué tipo de carbonos tiene? Entonces miren, pues tiene 3 carbonos primarios y tiene un carbono secundario y tiene un carbono terciario. ¿Se dan cuenta la cantidad de uniones que puede tener? Pero miren ahora otra cosa importante. Estos 2 carbonos que están acá en la cola de pescado son equivalentes, pero este que está del lado contrario a estos de cola de pescado es diferente. O sea que a pesar de que tengo solo 3 primarios, tengo 2 diferentes formas de unir, así como pasó con el secundario. Miremos ahora si se une al primario, vamos a ver cuál fue el que se unió ahí ustedes. ¿A qué carbono primario se unió? Aquí está, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Ya, se unió a estos carbonos magenta, ¿se dan cuenta? Entonces se unió a este, ahora miremos cuánto queda. Entonces la cadena principal queda de 4. Entonces entre paréntesis tengo que poner butil, y ahora el sustituyente, ¿en qué carbono está? En el segundo. Entonces, y tiene un carbono, ¿cómo se va a llamar? Etil. Etil, tiene 2 carbonos y etil. Metil. Metil, ¿ok? Entonces sería 2-metilbutil. Este no tiene nombre común. Bueno, ahora miremos el otro tipo de carbono. Bueno, aquí está el ejemplo. El ciclo de 6 es la base, sería ciclohexano. Y luego en el carbono 1 de la cadena principal sería 1, entre paréntesis, 2-metilbutil. Ahí estaría. Bueno, ahora miremos cuando se une al segundo tipo de carbono, o sea, el que está en el lado contrario donde está la cola de pescado. Miren ahora. ¿Ok? ¿De cuántos átomos de carbono es la cadena principal? Bueno, miremos. Acá se dan cuenta que sí tiene cola de pescado. ¿Ok? Entonces, ¿este cómo se llamaría? Tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 incluyendo este. ¿Cómo se llamaría entonces? Nombre común sería isopentil. Este carbono, este nombre sí es aceptado por IUPAC y le ponen a ese, no está mal.
Ahora, ¿cómo le ponemos como sustituyente sustituido? Ponemos los paréntesis. Se dan cuenta que la cadena principal tiene 4, entonces le tendríamos que poner butil. Y luego de eso, ¿en qué carbono tiene sustituyente? En el 3. Y tiene solo un carbono, sería metil. Entonces sería 3-metil butil. Ese sería el nombre sustituyente sustituido. Pues en este caso se dan cuenta de que el nombre 1-isopentil ciclohexano, nombre común, es aceptado por IUPAC. Y ahora el 1,3-metil butil ciclohexano sería el nombre de IUPAC puro. Y ahora, ¿qué pasa? Espérenme, aquí está mal esto. Ahí está. Que está mal. ¿Qué pasa cuando unimos al carbono secundario? Déjenme, voy a arreglar esto porque no sé por qué las animaciones están mal. Mira. 3, 7. Vamos a ver. Sí. Bueno, entonces tenemos ahora la unión del carbono secundario. Entonces se dan cuenta de que al unirse al carbono secundario, ¿verdad? Se unió al carbono, bueno, aquí no lo dibujé yo. Acá sería primario, 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 y acá tengo un terciario y acá tengo un secundario. Ahora se va a unir al secundario. Miren ahora cómo me quedó la cadena. Este no tiene nombre común. ¿Cuál sería el nombre de la cadena principal dentro del paréntesis? Sería de 3, sería propil. Ahora, ¿en dónde tiene sustituyentes? Tiene un sustituyente en 1 y tiene un sustituyente en 2. Los dos solo es de un carbono, o sea que son metilos. Entonces tienen que poner 1,2, de ahí el guión, y tienen que poner di. ¿Por qué tengo que poner di, joven? Porque son dos. Porque son dos metilos, no porque son dos carbonos, porque son dos metilos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo le pongo a este? Entonces, el nombre base, ciclo, el número de la cadena principal, entonces sería 1,2-dimetilpropil ciclohexano. Ahora miremos cuando se une al carbono terciario. Miren, ahora aquí se une al carbono terciario. Bueno, entonces ahora, ¿cuál la cadena carbonada? No puede ser para arriba porque sería para 2. No puede ser no puede ser a la derecha ni puede ser a la izquierda porque sería para 2. Tiene que ser hacia la derecha. Y tiene 3. Entonces, ¿cuál sería el nombre entre paréntesis? El principal. Sería propil. Bueno, ¿en dónde están los sustituyentes? ¿A qué carbono? Entonces sería, como son 2, tienen que poner 1,1, de ahí tienen que poner di porque son 2, y como es solo un carbono, metil. Entonces este se llamaría 1,1-dimetilpropil. Este no tiene nombre común. Bueno, entonces, ¿cómo le pongo a este? Nombre base, ciclohexano, número de la cadena 1. Entonces sería 1, entre paréntesis, 1,1-dimetilpropil. Bueno, entonces, ya el neo no se los expliqué, pero miren, así tendrían que hacerlo. El neo, ¿cuántos primarios tiene, joven? Primario, primario, primario y primario. ¿Y qué otro carbono tiene? Cuaternario. Entonces fíjense que este está más fácil porque este solo se va a unir a los primarios. Al cuaternario no se puede unir porque el carbono solo forma 4 carbonos. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este? Bueno, entonces ahorita vamos a ver, miren, pues así facilito. Pongo acá
entonces se va a unir a un carbono primario. Ok, digamos acá. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, yo creo que estoy mal, ¿va? Tengo que ponerle una colita todavía. Entonces tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Se dan cuenta que tiene 5. Bueno, entonces, ¿cómo le pongo a este? No tiene nombre común, entonces, ¿cómo le pongo como sustituyente a este? A ver, ¿cuál sería el nombre base? Propil. Propil. ¿Ok? Y ahora, ¿los sustituyentes en qué carbono están? Carbono 2. Carbono 2. Entonces, ¿cómo le debo poner? 2, 2. Dimetil. Propil. Ok, ese sería el nombre Yupac puro. Ok, y eso lo tiene S, ¿se dan cuenta? Porque el carbono cuaternario no forma enlaces. Bueno, entonces con eso terminamos el diseño para que ustedes sepan cómo es que le tienen que poner nombre a los sustituyentes. Ahora vamos a unos ejemplos. Miren, ahorita esto es lo bonito. Bueno, entonces, fíjense pues, en el examen me van a tener que poner así como está ahí en ese cuadro. Y ese cuadro es el que ustedes me llenan en el parcial. Bueno, pues miren pues, aquí ustedes tienen 3 cheques. Tienen nombre base, sustituyentes y nombre completo. Entonces ahora vamos a hacer eso. A ver, ¿cuántos carbonos tiene esa estructura, jóvenes? A ver. ¿Ah? 15. Puchica, pero eso que usted me midió todos los carbonos. Tiene que ser la cadena carbonada más larga. No tienen que ser todos los carbonos. A ver. 10. Vamos a ver pues. 1, 11. 11. Vamos a ver pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo se llamaría entonces? Nombre base. A ver. ¿Se dan cuenta que eso ya lo deberían de saber? Un decano. Ese sería el nombre base. Bueno, ahora, ¿de dónde a dónde numeramos? ¿De arriba hacia abajo o de la izquierda hacia arriba? A ver, que eso también lo aprendimos. ¿De aquí o de abajo? ¿De dónde numeramos? ¿De aquí o de acá? Pues rápido, joven, no, estará todo un año para eso, a ver. ¿De dónde nombro? ¿Del de arriba o el de abajo? El de arriba. ¿Por qué? Que eso también ya lo vimos. ¿Por qué ese? No se recuerda a nadie por qué lo ponemos desde ahí. Porque está más cercano el sustituyente. Aquí está en 4. ¿Y aquí hasta dónde estaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Va? Entonces tengo que numerar a darle el menor número al primer sustituyente. Bueno, entonces ahora se dan cuenta. Vamos a ver los sustituyentes. Bueno, tengo sustituyentes. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya que le puse el nombre, ya puedo ponerlo. ¿En qué número tengo sustituyentes, jóvenes? ¿En qué número tengo los sustituyentes? Pues apurémonos, jóvenes. Perdemos mucho. 4, 5 y 6. Así es como lo tienen que poner ahí en el cuadro. ¿Ok? Bueno, ahora el 4, ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Etil. Tiene 2, se llamaría etil. ¿Y el 5 cuántos tiene? Metil. Tiene 1. Tiene 1, metil. ¿Y el 6? También. Metil. Metil. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora el orden de prioridad. ¿Quién sería? Y eso es lo que tienen a la par. Entre paréntesis normalmente lo pongo yo. A ver, ¿cuál sería el primero de esos? En orden alfabético, por supuesto.
A ver, pues chicos, hombre. ¿Quién sería el primero de esos tres? Tiene que ser el etil y el metil, ¿qué sería? En este caso serían los dos porque tienen el mismo nombre, ¿verdad, jóvenes? Pues entonces, ¿cuál sería el nombre de este? A ver, ¿cuál iría primero? 4 etil, 4 etil y de ahí 5,6 dimetil, 5,6 dimetil dimetil undecano. undecano. Ese sería el nombre. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en el examen? Me voy a salir de ahí. Descartar. ¿Qué tienen que hacer en el examen? Entonces, al nombre base, ¿cuál sería? Undecano. Sustituyentes, 4 etil, de ahí sería 5 metil, de ahí sería 6 metil, orden de prioridad 1 y orden de prioridad de los otros serían 2 porque es lo mismo, 2. Y eso es lo que les va a indicar de que tiene que ser di. ¿Y nombre completo cómo sería entonces? Sería 4 etil 5 6 dimetil undecano. Se dan cuenta que ustedes pueden llenar el nombre en el cuadro que yo les pongo. Entonces ahí ¿cuánto tendrían? Tendrían 3 cheques y tendrían el total de puntos. Se dan cuenta que un decano sería un cheque. En el caso de sustituyentes sería 3 cheques. Un cheque completo sería la prioridad y el nombre, igual con el 5 metil y este. O sea que para sustituyentes hay 3 cheques. 3 de 3. Y para nombre completo pues solo hay uno. Entonces así es como califico yo en el examen. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, ¿qué aprendimos acá? Aquí aprendimos a numerar. Tenemos que numerar siempre del lado que nosotros le demos la menor numeración a los sustituyentes. En este caso era de arriba hacia abajo. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, si no nos quedamos ahí, jóvenes, porque tengo que irme a la otra clase. No sé si hay alguna otra duda. Se dan cuenta que ya les califiqué la línea de tiempo, ¿va, jóvenes? Mire, tuve 2 inconvenientes. 2 no me cargaron. Y acuérdense ustedes que si no me carga a mí, yo les pongo 0, porque yo tengo que cargar fácilmente. Algunos también me pusieron mal, me pusieron un enlace que me iba a otro lado para ponerme los enlaces ahí. No, el enlace me lo tienen que poner directo en la tarea, ¿verdad? La tarea yo tengo que apachar el enlace y me tiene que salir la tarea o lo que sea. Entonces lo siento mucho por las 2 que no les puse 0 porque no pude ver su línea de tiempo. Así que lo siento, pero así va a ser. Si ustedes ponen una tarea y no la puedo ver, pues ya saben ustedes qué pasa. Entonces tengan que tener cuidado de que lo que pongan, lo pongan correcto. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Este nombre no tendría que llevar paréntesis. No, porque ese no tiene sustituyentes sustituidos. No tiene sustituyentes complejos. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana en punto de las 16 horas. Que tengan una feliz tarde y nos vemos. Se cuidan. Y tengo una pregunta, mañana hay corto. Sí, siempre hay corto. Me extraña. Y ya lo puse y puse que iba a venir. ¿Verdad? No leen las cosas, ¿no? Bueno, entonces ahí nos vemos, pues, chicos. Feliz tarde. Buenas tardes.